Quería pues agradecerle a los pastores, a Bernardo, a Carla, que tuvieron a bien el invitarme. Cuando estábamos platicando la invitación, yo les decía, ay, si quieren, yo les envío el bosquejo de mi predicación, ¿no? Y me acuerdo mucho lo que me dijo Bernardo. Me dijo, no, no te preocupes. Y les dije, ay, qué bueno que confían en mí, ¿no? Y me dijo, confiamos en el Espíritu Santo. Y eso creo que ha sido mi oración en este último tiempo, que no sean mis palabras, no sea yo, sino sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de ustedes. Así que, pues es un gusto, ya me presentaron, ya aquí está mi amada y hermosa esposa Alexia, no vengo solo, así que es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, me dijeron que como soy invitado puedo tomar 2 horas, así que prepárense. No se crean, no espero tardarme mucho, quiero ser muy puntual. Y bueno, hoy quiero hablarles acerca de el libro de Apocalipsis. He titulado a este sermón Un llamado a la fidelidad, y hoy vamos a ver acerca de la iglesia de Esmirna. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias porque eres tú quien nos ha reunido en este lugar como iglesia, como parte de tu cuerpo. Y estamos delante de ti, Señor, con humildad, pidiéndote que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, para que seamos buena tierra en recibir lo que hoy tú quieres hablar, Señor. Pido que uses mi vida para transmitir tu mensaje con claridad, con poder, Señor, y que lo que tú quieras hablar en lo personal a cada uno de mis hermanos, Señor, pueda ser algo que les renueve, les anime, les fortalezca y ellos puedan saber cómo pueden vivirlo el día de hoy y el día de mañana, Señor. Usa mi vida, Señor, y que todo esto sea para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver un llamado a la fidelidad. Vamos a ver acerca de la iglesia de Esmirna. Siguiente, por favor. Y quiero darles un contexto muy breve acerca del libro de Apocalipsis. Como ya mencionó el pastor, yo crecí en la iglesia, yo era de los niños como que estaban acá, que estaban corriendo. Yo hacía un buen de travesuras y lo que siempre bromeo es de que qué bueno que hice esas travesuras de niño, porque ahorita ya no tengo el deseo de hacer el mal, sino de servir al Señor. Pero bueno, yo crecí con un miedo profundo por este libro. No sé, tal vez hay alguien que de aquí pueda identificarse conmigo, pero yo tenía un pavor cuando no escuchaba ruido en mi casa, porque yo decía, ya me quedé, ya fueron arrebatados mis papás, mis hermanos, y yo porque hice esto en la escuela, porque no dije esta verdad, porque tomé esto, ya me quedé. Entonces yo crecí en esa generación donde acercarse al libro de Apocalipsis era, un libro de misterios, de profecías, de eventos sobrenaturales y de señales que marcaban el fin de los tiempos. Pero cuando crecí y tuve la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis, mi perspectiva cambió radicalmente. Y hoy les puedo decir que es mi libro de la Biblia favorito por este momento. Tal vez en el futuro cambie, pero ahora es mi libro favorito de la Biblia. Es un libro de mucha esperanza y mucho ánimo para la iglesia. Y Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Está datado así debido a los eventos que se describe y bueno, se puede conectar con algunos hechos históricos de la época. Este libro está atribuido al apóstol Juan, según la tradición cristiana. Y Apocalipsis cuenta con 3 géneros literarios. Número 1, el género apocalíptico. Y hermanos, es el género más complicado de entender y de interpretar, sobre todo para nosotros que somos lectores de 2000 años posteriores a estos escritos, ¿no? El género apocalíptico quiere decir, la palabra apocalipsis quiere decir revelar. Es como si tuviéramos algo oculto por una manta, le quitamos esa manta, estamos haciendo un apocalipsis, revelar algo que estaba oculto. Y la literatura apocalíptica tenía 2 funciones principales. Número 1, revelar, y número 2, ocultar.
revelar un mensaje para la audiencia a la que estaba destinado ese mensaje, pero ocultar su mensaje a quien tenía que pasar desapercibido. Y es por eso que el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, números. Para poder comprender mejor el libro de Apocalipsis tendríamos que estudiar toda la Biblia, porque se toman muchos relatos, figuras que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y la apocalíptica tenía la intención de animar a los perseguidos al proporcionarles una perspectiva divina de su situación terrenal. Y eso es muy importante. Di conmigo, perspectiva. La perspectiva que nos provee la palabra de Dios nos hace entender quiénes somos, quién es Dios y por qué nuestro mundo está como está y hacia dónde va. Y es por eso, hermanos, que tenemos que perseverar en el estudio de las Escrituras, porque las Escrituras nos van a dar perspectiva, ¿ok? El segundo género que tiene Apocalipsis es el género profético. ¿Qué quiere decir esto? La profecía, ¿qué quiere decir? Es la palabra dada de Dios hacia un mensajero. Y obviamente ese mensajero lo va a comunicar al pueblo de Dios. Por lo que podemos entender de Apocalipsis es de que Juan tuvo visiones y en ocasiones Dios le estaba, o un ángel le decía, anota esto, escribe esto, comunica esto. Era una palabra dada de Dios hacia Juan, que era el mensajero, ¿ok? Y el tercer género que vemos en Apocalipsis es el género epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que está escrito como cartas dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor. Está escrito como cartas. Es muy importante entender esto para poder tomarlo en cuenta a la hora de entender el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la problemática de Apocalipsis? Hay una tensión a lo largo del libro y podemos ver que hay una pregunta implícita. ¿Quién es el soberano? Desde la primera generación de cristianos, la esperanza y la expectativa era de que el regreso de Cristo iba a ser inminente. Y esto lo vemos inclusive como una esperanza que era parte del apóstol Pablo. Lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, no lo busque. Pero es cuando Pablo habla de que con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes donde nos encontraremos con nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Pablo, desde su generación, ellos creían que Cristo iba a regresar en su generación. Y como un dato muy interesante, todas las generaciones de cristianos hemos creído lo mismo. Cristo va a regresar, es una verdad, pero solo el Padre sabe cuándo va a volver, ¿no? Mientras tanto debemos de mantenernos. Lo interesante, hermanos, es lo que estaban pasando los cristianos. Se estaba terminando la primera generación de creyentes y obviamente los apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús, ya estaban muriendo. Y se cree que para entonces el único apóstol que quedaba con vida era precisamente el apóstol Juan, quien estaba recluido en la isla de Patmos como posiblemente un prisionero político. ¿Qué estaba pasando en la mente de los cristianos? Seguramente ellos se hacían estas preguntas. ¿Realmente Cristo resucitó y regresará? A mí me han dicho que ese Nazareno era el Mesías, hizo un ministerio, murió en la cruz, pero resucitó y dijo que iba a regresar, pero pues ¿para cuándo, no? Ya se murieron sus seguidores principales, los apóstoles. Y podría surgir otra pregunta derivada de esta primera. ¿Vale la pena seguir viviendo de acuerdo a esta esperanza? Tal vez tú puedas conectar con alguna de estas preguntas a lo largo de tu caminar, pero eso era lo que seguramente esta generación de cristianos estaba preguntando. Había algo muy interesante y era que estaba el imperio romano, el imperio más poderoso de su época. Reinaba, gobernaba y conquistaba todo y aplastaba cualquier insurrección e imponía su sistema de creencias. Se cree que cuando se escribe el libro de Apocalipsis estaba reinando el emperador Domiciano, quien tenía un título, se autoproclamó, claro, pero tenía un título favorito que era
Dominus et Deus Noster Domiciano, que quiere decir nuestro Señor y Dios Domiciano, imagínese. Entonces, yo sé que usted ha visto películas de guerra o ha visto algunos documentales tal vez. Los romanos eran muy listos y tenían toda una maquinaria militar, estrategias generales. Era casi imposible vencerlos en batalla. Yo imagino a los cristianos ver pasar legiones de soldados y hacerse alguna pregunta, como las que tenemos a continuación. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer un humilde grupo de cristianos dispersos en diferentes partes del imperio frente al soberano emperador romano y toda su maquinaria política, militar, religiosa y económica? ¿Qué podemos hacer en contra? Un sistema que se opone abiertamente a nuestros valores cristianos. ¿Qué podemos hacer en contra? Bueno, Apocalipsis trae una respuesta contundente ante esta pregunta. Le revela a la iglesia que en el centro del universo hay un trono. Y ese trono, el tiempo funciona diferente. Pero en el trono siempre está ocupado por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es quien controla la historia, es quien la llevará al fin designado por sus propósitos eternos y hace un llamado a sus seguidores para permanecer fieles. Él es el verdadero soberano. Apocalipsis responde a esta pregunta. ¿Quién es el verdadero soberano? ¿Es el emperador? Que utilizando este lenguaje de apocalíptico, ¿cómo se le llama? ¿La bestia? Ajá. ¿O es el cordero que fue inmolado? Y Apocalipsis nos dice que el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, ha vencido. Y ha comprado con su sangre a gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, y los ha hecho un reino de sacerdotes para su gloria. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas, dándole gloria y honra al Rey de Reyes? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis en pocas palabras? Apocalipsis consiste en la revelación de Jesucristo. Es un libro que trae esperanza para una iglesia que enfrentaba dos clases de presiones. Di conmigo, dos clases de presiones. Dos clases de presiones para abandonar su fe. Número uno, asimilación al imperio y sus valores. ¿Qué quiere decir asimilación? Comenzar a parecerse a o adquirir las características de determinada cosa. Ellos corrían el riesgo de abandonar su fe y parecerse al mundo. Y el otro riesgo era persecución. Y ahorita vamos a ver y explicar por qué ellos enfrentaban persecución. Apocalipsis también es un libro que ha traído esperanza para todos los creyentes a lo largo de la historia, para animarlos a ser fieles en Cristo en su generación, a pesar de las presiones del imperio reinante de su época, teniendo siempre en perspectiva que la victoria ya está ganada, que la justicia de Dios será establecida y que la recompensa del verdadero soberano es segura. Es tanto relevante para ellos como para nosotros. Vamos ahora sí a el sermón. Esto fue una breve introducción y me gustaría que alguien me prestara una moneda, de preferencia de 10. Una moneda grande, por favor. Excelente, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Sebastián, muchas gracias. Sebastián nos acaba de prestar una moneda y pues nuestra moneda mexicana tiene dos caras, ¿verdad? Que es águila o sol. Pues bien, la moneda romana, el denario, también tenía dos caras. Y en ambas caras estaba el rostro del César. Sin embargo, en una cara, el César tenía una corona de rey, que en griego es diadema. Esta representaba su poder y su señorío. Y en la otra cara tenía una corona de olivos, que en griego es estéfanon. Por ahí creo que hay unos desodorantes que se llaman así, creo. Es una palabra griega. Y para nosotros podría ser como una guirnalda, como de olivos. No sé si la han llegado a ver. De hecho, en esa imagen está la cara que tiene la guirnalda. Esta corona representaba su supremacía
y esta última era una corona que se le daba a los atletas campeones cuando ganaban en los Juegos Olímpicos. Ajá. Quiero que tengan eso en mente porque al final va a ser muy importante, ¿ok? La corona, la diadema y la guirnalda, ¿ok? Y ahora sí vamos al texto. Vamos a leer Apocalipsis 2 del 8 al 11. Hoy la predicación solo va a estar basada en 4 versículos, pero con eso vamos a tener más que suficiente. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. No sé qué versión ustedes tengan, hermanos, pero bueno, la pueden leer ahí en la pantalla. Esta versión a mí me gusta mucho porque respeta mucho la estructura gramatical del original. Creo que manejaba antes la Nueva Traducción Viviente, pero sentía que le cortaba como alguna estructura. Entonces me gusta mucho la Nueva Biblia de las Américas porque es como una Reina Valera que se entiende mejor. Pero bueno, cada quien puede tener su versión preferida. Dice así, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas a lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Cuando yo estudio la Biblia me gusta encontrar como patrones, estructura, ideas. Y bueno, en este caso ya no tuve que hacer mucho trabajo porque si nosotros leemos los primeros, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta de que ahí está el mensaje a las 7 iglesias. Ajá. El primer mensaje fue a Éfeso y el segundo mensaje fue a esta iglesia, Esmirna. Y hay patrones en cada uno de estos mensajes que comparten todos. Hay algunos elementos que solo están en unas y no en otras, pero por ejemplo, en el caso de Esmirna tenemos una presentación. Jesús se presenta. Número 2, eso lo puse en verde. Después tenemos un elogio. Cristo elogia a la iglesia por alguna situación. Número 3, tenemos una advertencia. Y número 4, tenemos una promesa. Es muy interesante, hermanos, porque si nosotros comparamos el mensaje a las iglesias, en todas Jesús se presenta, en todas Jesús hace una promesa. Pero hay iglesias donde no hay elogio, como la iglesia de la Odisea, la última iglesia. Y hay iglesias en donde Jesús no les incrimina nada. Es el caso de la iglesia de Esmirna y me parece que la iglesia de Filadelfia. Pero bueno, aquí está esta estructura, y esta estructura nos va a guiar a lo largo del cuerpo del sermón. Vamos a ver estos 4 puntos. Presentación, elogio, advertencia y promesa. ¿Ok? Vamos a pasar a la presentación. Jesús, ¿cómo se presenta? El primero y el último. Vamos a ver ese punto interesante y les voy a dar una lectura de algunos datos que nos van a dar luz acerca de esto. Vamos a hablar acerca de la ciudad de Esmirna. Esta ciudad estaba a unos 64 kilómetros al norte de Éfeso, sobre el Golfo del Egeo. Actualmente sigue existiendo con el nombre de Izmir y es la tercera ciudad más grande del país de Turquía. Esmirna era una ciudad hermosa y rivalizaba con Éfeso por la preeminencia en la región. Era tan hermosa que frecuentemente se le llamaba el ornamento o la gloria de Asia. Esmirna era rica en comercio gracias a su posición estratégica y su puerto. Era famosa por sus escuelas de medicina y ciencia, su biblioteca, sus magníficos templos, sus festivales sagrados y sus competencias de atletismo. Esmirna también era un centro de culto al emperador, teniendo el templo dedicado al culto al emperador Tiberio. La palabra griega para Esmirna se traduce como mirra. ¿Les suena conocida esta palabra, mirra? Ajá.
¿Recuerdan para qué se usaba la mirra? Se utilizaba, era una especie que se utilizaba para embalsamar a los muertos y que no olieran tan mal. Esmirna tenía el derecho exclusivo para comerciar mirra y le vendía a toneladas a Egipto. La mirra, hermanos, significaba el fin. Y si usted recuerda cómo el apóstol Juan escribe su evangelio, ¿cómo comienza? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En su evangelio, Juan nos dice que Cristo era antes de la eternidad, antes de que todo existiera, antes del inicio, antes de que el tiempo fuera tiempo, el verbo ya existía. Pero ¿cómo se presenta Jesús ante esta iglesia? El primero y el último. Cristo se está presentando como alguien que no solamente está antes del inicio, sino que está después del final, porque Él es eterno, Él es majestuoso, Él es poderoso, Él no tiene fin. En su mensaje a Esmirna, Jesús se presenta como el primero y el último, recordando a la iglesia que también Él está después del final. Y dice otra cosa, muerto pero resucitado. Les voy a dar otros datos interesantes. La ciudad de Esmirna fue fundada aproximadamente 3000 años antes de Cristo y tuvo otra fundación en el siglo XI antes de Cristo. O sea, es una ciudad muy antigua. 700 años antes de Cristo, Esmirna sufrió de un terremoto que la dejó destruida y la volvieron a reconstruir. 600 años antes de Cristo, la ciudad fue conquistada y destruida por Lidia, quedando totalmente en ruinas y con solo unas cuantas personas viviendo. En el 545 a.C., los persas terminaron de destruir Esmirna. En el 330 a.C., Alejandro Magno mandó a reconstruir la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que Esmirna era la ciudad que estuvo destruida, pero había vuelto a surgir. Jesús se presenta como aquel que estuvo muerto, pero que volvió a vivir. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la iglesia de Esmirna entendía perfectamente lo que Jesús estaba hablando, porque era su propia experiencia. Jesús murió por fidelidad al Padre y por el amor a la humanidad perdida, pero hoy vive por siempre y para siempre. Y es por eso que Jesús tiene la autoridad para animar a su iglesia a permanecer fiel. Vamos con el punto número 2, que es el elogio. Es un elogio muy particular. Por ejemplo, si nosotros leemos el elogio que Cristo le hace a Éfeso, ¿qué dice? Pues muy bien, porque ustedes son celosos de la verdad y han demostrado a los apóstoles que son falsos y los han encontrado fraudulentos. ¿Qué les recrimina después? Has abandonado tu primer amor, ¿no? En el caso de Esmirna, como les mencioné, Cristo no les recrimina nada, pero les elogia algo muy interesante. Cristo les elogia porque ellos estaban pasando por dos clases de sufrimiento. El primero era la pobreza. Di conmigo, pobreza. Esto es muy interesante y ahorita vamos a ver por qué. Es muy posible, porque no sabemos cómo surge la iglesia de Esmirna. En Hechos no vemos a Pablo viajando a esta ciudad para levantar una iglesia, pero los estudiosos creen que esta iglesia surgió a partir de que los cristianos comenzaron a ser dispersados por la persecución. Lo interesante aquí, hermanos, es que la ciudad de Esmirna no era una ciudad pobre. Como les mencioné antes, era un centro comercial, tenía un puerto, biblioteca, universidad, juegos deportivos. La pregunta es, si Esmirna era una ciudad próspera, ¿por qué los cristianos eran pobres? Siguiente, por favor. Hay dos razones. Número 1, la economía imperial funcionaba a través de gremios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo era un carpintero y yo quería ejercer la carpintería, vender muebles, reparar, etcétera, yo tenía que estar suscrito a un gremio de carpinteros. Y obviamente el gremio de carpinteros tenía sus reglas, tenía su jerarquía y participaba pues en el culto al emperador, ¿no? Como les dije, Esmirna tenía un templo dedicado al emperador Tiberio y era mandato imperial que todos doblaran la rodilla ante el emperador.
Tú podías tener cualquiera de los dioses que quisieras. Recuerden que los romanos no erradicaban las religiones de los pueblos conquistados. Les permitían mantener su religión, pero siempre y cuando respetaran la religión imperial, que era el culto al César. Y los gremios tenían que estar sujetos ante la religión imperial. Lo segundo, y también muy importante, es la religión y la política eran una sola cosa. Hoy, gracias a la reforma de Juárez, tenemos un Estado laico. Por un lado está el Estado y por otro lado está la religión. En ese tiempo no era así, hermanos. La política y la religión eran una sola cosa, a tal grado de que si un pueblo conquistaba a otro, no solamente era el rey del pueblo 1 le ganó al rey del pueblo 2, sino los dioses del pueblo 1 les ganaron a los dioses del pueblo 2. Era una sola cosa. Por eso decir que Jesús es el Señor era una declaración política peligrosa para los cristianos. Declarar esta verdad y vivir de acuerdo a esta verdad era riesgoso para los cristianos porque era una afrenta directa en contra del poder y la autoridad del César. Los cristianos de Esmirna, hermanos, eran pobres porque ellos entendieron que Cristo era el Señor y ellos decidieron no doblar la rodilla ante el culto a otras deidades y decidieron no doblar la rodilla ante negocios deshonestos y no éticos. Ellos eligieron la pobreza antes que comprometer su convicción y su fe. Pero fíjense qué hermoso es lo que les dice Jesús. Jesús dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Jesús ve la riqueza muy diferente a como la vemos nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que tenían los cristianos de Esmirna que los hacía ricos? A Cristo mismo. Tenían su salvación, tenían su perdón, tenían una comunidad vibrante donde existía el amor, existía la compasión, existía el perdón, existía la generosidad y tenían una esperanza de que Cristo había vencido y de que en la vida eterna ellos estarían con Él. Ellos eran ricos. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos somos ricos. Tal vez podemos tener muchos recursos o no podemos tener muchos recursos, pero somos ricos porque tenemos algo que el dinero y las posesiones no pueden comprar. Y Cristo les reconoce eso a los cristianos de Esmirna. Ustedes son ricos. A veces falta volver a vernos con la perspectiva de Dios, hermanos. Y yo creo que encontraremos contentamiento, gratitud, si vemos como Dios nos ve. La segunda clase de sufrimiento que estaban enfrentando los cristianos de Esmirna era la oposición de los judíos. Es algo muy interesante, hermanos, porque recuerden que yo les mencioné que el Imperio Romano, cuando conquistaba un pueblo, les dejaba mantener su religión. Y era el caso de los judíos. Pero ¿qué pasaba? Los cristianos, ¿de dónde surgieron? Principalmente e inicialmente del pueblo judío. Entonces los judíos decían: no, nosotros, yo no lo conozco, ¿no? No tenemos nada que ver con ellos. Los judíos los calumniaban y los acusaban. Acuérdense, les dice: ellos son sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir Satanás? El acusador, el adversario. Y les dice: ellos son sinagoga de Satanás porque ellos los acusaban y los calumniaban como su padre. Los judíos marginaban a los cristianos y los perseguían acudiendo al poder militar. Aparte de que no querían tener problemas con Roma, no querían echar a perder sus privilegios religiosos y sus negocios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba pasando con los judíos? Mientras los cristianos decían: no, yo no voy a entrarle a eso, los judíos decían: pues ya ni modo, ¿no? Pues tantito. Yo no quiero perder mis privilegios o no quiero perder mi forma de vida. Había una separación de ellos y Cristo hace ese reconocimiento. Ellos son sinagoga de Satanás. Y la realidad, hermanos, es de que muchas veces seguir a Cristo nos va a ganar el rechazo de nuestra propia familia. Y yo apuesto a que aquí hay personas que han enfrentado el rechazo de su familia porque cambiaron de religión o porque ahora están en un templo cristiano, ¿no?
Pero hermanos, Jesús nos anima y nos recuerda que es más importante nuestra lealtad al verdadero soberano que es Cristo Jesús que cualquier cosa que esté en este mundo, incluida nuestra propia sangre y nuestra propia familia. Me gustó mucho lo que nos compartía Mayrani cuando nos recibió. Ella nos mencionó que a pesar de que ella extraña a su hermana, ella dijo, pero yo he encontrado aquí una familia muy hermosa que me ha recibido. Y esa es la familia de la fe. Tal vez no compartimos sangre, pero compartimos al mismo Salvador que derramó su sangre por nosotros. Amén. Vámonos con la advertencia. Híjoles, tal vez quisiéramos que Jesús les hubiera dicho, no se preocupen, les va a ir bien a partir de ahora, o yo voy a demostrar que los judíos se equivocan, ¿no? Pero Cristo les hace una advertencia, y es que a pesar de lo difícil que ya le estaban pasando los cristianos de Esmirna, Jesús les advierte de una tercera clase de sufrimiento que estaba por llegar: persecución y cárcel. La fe de los cristianos de Esmirna iba a ser probada aún más. Y fíjense, aquí se menciona algo muy interesante. Jesús les dice, Satanás, voy a subir un poquito más, Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Aquí el número 10, hermanos, como la mayoría de los números en Apocalipsis, tiene que entenderse no literal, sino simbólico. En Apocalipsis vemos muchos números. La recomendación, de acuerdo a la clase de literatura, es no los tomemos literales, tomémoslos simbólicos. El 10 es un número que habla de algo que está completo, pleno, que no le falta nada y que tiene un final. Jesús les estaba diciendo, ustedes van a atravesar por un proceso completo, un paquete completo, por decirlo así, de tribulación, pero va a tener su final. Las tribulaciones en nuestra vida, hermanos, a veces se ven así. Y como mexicanos tenemos un dicho, ¿sí o no? Ya no veo lo duro, sino lo tupido. ¿A cuántos nos ha pasado así? Yo creo que a todos en cierta medida, ¿no? Jesús les estaba advirtiendo eso, van a ser echados a la cárcel. Y hermanos, las cárceles de hoy son mansiones o casas hermosas comparados a las cárceles de aquellos tiempos. Las cárceles de aquellos tiempos eran calabozos, no les entraba luz, no habían condiciones sanitarias adecuadas, habían animales, roedores. Eran lugares muy oscuros donde no sabía cuándo es día, cuándo es noche. Eran lugares muy terribles. El apóstol Pablo mismo estuvo encarcelado en muchas ocasiones y era el destino que les esperaba a los cristianos de Esmirna. Cristo probando su fe. En medio de la pobreza, la oposición y la persecución, los cristianos de Esmirna eran invitados a ser fieles hasta la muerte. Y hermanos, la fidelidad es eso. Ser fieles hasta el fin. Ser fieles, venga lo que venga. Y quiero explicar algo muy interesante que se ve no solamente en la narrativa de Apocalipsis, sino en toda la narrativa bíblica. Babel, Egipto, Babilonia. El imperio. Quiero que se te quede esa palabra, dila conmigo, el imperio. El imperio es un símbolo de todo sistema humano, político, religioso y cultural que demanda fidelidad absoluta a sus redefiniciones idólatras del bien y del mal. Lo voy a repetir otra vez. El imperio es un símbolo de todo sistema humano, político, religioso, cultural, etcétera, que demanda fidelidad absoluta a sus redefiniciones idólatras del bien y del mal. Y eso lo vemos en la narrativa bíblica, hermanos. Un sistema que se opone abiertamente a Dios. Por otro lado tenemos el reino. Entonces podemos estudiar la Biblia bajo esa narrativa. El reino de Dios y el imperio de este mundo. Al final sabemos que el reino de Dios triunfa. Amén.
pero estamos en esa lucha porque estamos de este mundo. No somos de este mundo, estamos en este mundo, ¿no? Y yo quiero hacerte una pregunta con esta definición. ¿Cómo se ve hoy el imperio en nuestra época y en nuestra cultura? Yo les dije que la Biblia nos enseña y nos da perspectiva. Y como cristianos somos animados a estar bien atentos a las manifestaciones, a las caras y a los rostros que el imperio de nuestra época presenta. A veces es muy evidente, a veces es muy sutil. ¿Hacia qué ideas y valores el imperio de este tiempo está demandando fidelidad? Yo quiero que te preguntes eso, hermanos, porque si no estamos entendiendo cómo funcionan las cosas, vamos a meter la pata en muchas ocasiones. Podemos hablar de la inmoralidad, que es alabada hoy, ¿no? El libertinaje sexual, la liberación sexual. Estaba escuchando a un hermano que hacía un análisis antropológico, es un antropólogo cristiano, y él decía, estamos viviendo en una sociedad pornográfica. A donde veas, vas a encontrar imágenes, videos, valores sugerentes. Escuchar inclusive, ¿no? Podríamos hablar acerca de la corrupción. El imperio es corrupto hasta los tuétanos. Corrupto, deshonesto, injusto, oprime, aplasta, se nutre de la sangre de los más débiles. Esa es una cualidad muy importante del imperio. Lo podemos ver en nuestros políticos, hermanos. Por eso, espero no meterme en problemas con esto, pero quiero que lo entiendan a la luz del mensaje. El reino de Dios no es de izquierda ni de derecha, hermanos. Podemos hacer puentes con causas que estas ideologías propongan, claro, pero el reino de Dios no es de izquierda ni de derecha. Y a veces la iglesia estamos perdiendo tanto tiempo adulando a políticos. Si estudiamos el libro de Daniel, que por cierto es literatura apocalíptica también, nos vamos a dar cuenta que Daniel describe los poderes de este mundo como bestias. Pero él tiene una visión de uno como hijo de hombre. Nuestra lealtad es hacia él, hermanos, no hacia causas políticas. Tengamos cuidado. Seamos ciudadanos conscientes, participativos, tomemos decisiones con un criterio sano, ya sea que apoyes más este partido u otro, pero no te comprometas, no le rindas lealtad a eso, porque tu única lealtad pertenece a Cristo Jesús. Y va a haber veces donde vamos a estar de acuerdo y nos vamos a levantar para apoyar, pero hay veces donde tenemos que levantar la voz y decir, esto no está bien. Y para eso se requiere valentía. Podemos hablar del orgullo, del individualismo. Hoy, ¿qué importa? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Qué tan exitoso eres? ¿Cuántos recursos tienes? ¿Cuántos logros has hecho a lo largo de tu vida? El orgullo. Podemos hablar del humanismo y tristemente, hermanos, el humanismo muchas veces se ha metido a nuestra teología, donde lo que importa es el hombre. Mi propósito, los sueños que Dios me ha dado. Hermanos, el centro es Cristo Jesús, no el ser humano. Y por eso tenemos que ser cuidadosos en que lo que hagamos y lo que enseñemos esté bien arraigado en la verdad completa y no mocha de toda la revelación de las Escrituras. Amén. Podemos hablar de muchas cosas, pero yo quiero decirte algo. El imperio ha tenido muchas formas y ha adoptado muchas caras a lo largo de la historia. Negarse a doblar la rodilla ante sus exigencias siempre tendrá un costo. Desde ser criticados y marginados hasta ser perseguidos y asesinados. Una de las características de la iglesia es, somos una iglesia perseguida por el imperio. Diferentes clases de persecución, pero si no estamos siendo perseguidos de alguna forma, tal vez deberíamos preguntarnos si estamos siendo iglesia.
El voto de fidelidad a Jesús es como el voto matrimonial, hermanos. No es un voto emocional, no es un voto de a ver si funciona o no. Es hasta la muerte, es hasta el fin. Y todos debemos de hacer un alto para hacer un análisis de nosotros mismos. ¿Ya consideraste el costo que implica seguir a Jesús? No te conozco, algunos sí, pero a la mayoría no. No sé si tienes mucho tiempo de ser cristiano o estás apenas conociendo, caminando, pero tienes que hacerte esta pregunta. El regalo de la salvación es gratuito y no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarlo. Pablo lo dice en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. El cristianismo y el discipulado tienen un costo, hermanos. Y tenemos que considerarlo antes de entrarle. Yo espero que si tú estás aquí es porque hayas decidido aceptar ese costo. Pero hoy quiero preguntarte, ¿qué te demanda ser fiel a Cristo hoy en tu relación matrimonial? ¿Qué te demanda ser fiel a Cristo hoy en tu trabajo o tu negocio? ¿Qué te demanda ser fiel a Cristo hoy en tu escuela? En cómo hablas, en cómo te conduces. ¿Qué te demanda ser fiel a Cristo hoy cuando estás solo o cuando estás sola? Cuando sabes que si haces lo correcto te va a ir mal. Una doctrina errónea es de que si hacemos lo bueno siempre nos va a ir mal. Solamente lee el libro de Job. Es muy chistoso y muy curioso porque es toda la verdad. Parte de la verdad es, si haces lo bueno, te va a ir bien, el libro de Proverbios. Pero tienes el libro de Job. Si haces lo bueno, a veces te va a ir mal. Esa es toda la verdad. ¿Estás dispuesto a ser fiel a Cristo aunque te vaya mal? Los cristianos de Esmirna estuvieron dispuestos, hermanos. Quiero contarles algo breve acerca de un personaje histórico que se llama Policarpo. Policarpo, obispo de Esmirna. Según la tradición cristiana, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, fíjese, y era obispo o un líder de la iglesia de Esmirna. Cuando llegó la persecución y le tocó enfrentar la hoguera, Estatio Quadratus, el procónsul local, le pidió maldecir a Cristo y negar la fe para poder vivir. Policarpo ya era un anciano y delante de una asamblea, un grupo grande de gente, este procónsul le dijo a Policarpo, niega a Cristo, maldícelo y te dejamos libre. Pero fíjese lo que contestó Policarpo. Por 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho un mal. Policarpo había enfrentado pobreza, hermanos. Policarpo había enfrentado persecución. Seguramente los familiares, algunos de Policarpo lo habían rechazado, pero él dice, nunca he recibido un mal de mi Señor. Policarpo termina diciendo, ¿cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y la historia nos cuenta cómo Policarpo enfrentó la hoguera con gozo. Y Policarpo es el primer mártir registrado en la historia cristiana después del libro de los Hechos. Hoy Esmirna es conocida por el mundo musulmán como la ciudad infiel, porque él le ha sido fiel a Jesús. Esmirna es la única ciudad de las 7 del Apocalipsis en las que hoy aún hay comunidades de fe. Actualmente tiene el mayor número de cristianos de todas las ciudades de Turquía. Cristianos que mueren en fe producen generaciones que viven en fe. Y si lloro, es porque yo recuerdo a mi abuelita.
lo compartía con algunos chicos y les decía que los salmos que me sé hoy es porque ella me los leía de niño. Ella tuvo una muerte muy, muy triste. Ella tuvo un derrame cerebral en la pandemia, en un tiempo de mucho dolor. Mi hermana es médico y no nos podía ir a ayudar porque estaba con pacientes de COVID. Mi tía, hija de mi abuelita, muere a mediados de diciembre y mi abuelita murió el 24 de diciembre. Queríamos tener nuestra última cena de Navidad con ella, sabíamos que ya no iba a vivir mucho más, pero yo estaba con ella cuando ella partió. Eran las 3:23 de la tarde y yo vi su último aliento. Fue un tiempo de mucho dolor, pero el testimonio de mi abuelita es algo que a mí me ha mantenido firme en tiempos difíciles, porque cristianos que mueren en fe producen generaciones que viven en fe. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a ver la promesa. Es lo último. Jesús promete a todos los que vencen, no sufrirán daño de la segunda muerte, el juicio eterno. No tenemos que tener temor a la primera muerte. Los cristianos vemos la muerte, hermanos, diferente. Y de hecho Pablo anima a la iglesia y dice, no lloren como los que no tienen esperanza. Podemos llorar, pero nosotros tenemos esperanza. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Los cristianos abrazamos la primera muerte porque sabemos que es el inicio de nuestra vida eterna con Cristo Jesús. Y no tenemos temor al daño de la segunda muerte. ¿Recuerdas que te hablé de la moneda romana? Cuando Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El griego que se está usando no es el de diadema, sino es el de guirnalda, es estéfanon. Yo te daré la guirnalda de la vida, Cristo les está diciendo, una guirnalda de victoria. Y es que, hermanos, los cristianos de Esmirna no tenían esperanzas de vencer en nada en esta vida, ni en la economía, ni en la política, ni en el deporte, ni en lo social, ni en lo religioso. Ellos estaban destinados a ser los perdedores de su época, bajo los estándares del imperio. Y a veces, hermanos, ser fieles a Cristo nos va a poner en ese mismo lugar. ¿Estás dispuesto a renunciar a la gloria de este mundo y a ser visto como un perdedor bajo los estándares del imperio? Si tú estás dispuesto a hacerlo, Cristo te promete lo mismo. Yo te voy a dar una corona de victoria. Pablo describe el caminar cristiano como una carrera. Cuando lleguemos a nuestro final y estemos delante de la presencia de nuestro Dios, lo único que va a valer la pena en todos los años que el Señor nos conceda vivir en este mundo es escuchar, bien y buen siervo fiel. Yo te daré una corona de victoria. Tú serás vencedor y estarás conmigo, conmigo en mi presencia por toda la eternidad. Así que, hermanos, para terminar, si algo te queda de todo esto, no importa que enfrentes sufrimiento, pobreza, oposición o persecución, permanece en Cristo y sé fiel hasta el fin, porque recibirás de Él una corona de victoria y de vida eterna en su presencia. Fieles hasta el fin, hermanos. Yo me esforzaré por ser fiel y yo espero verlos en la eternidad. Digo, no es como que ya nunca los voy a ver, ¿no? O como que ya me voy a morir, espero que no. Pero yo quiero verlos allá arriba también, hermanos, gozándonos con nuestro Señor y alegrándonos de que en esta vida fuimos fieles al verdadero y último soberano que es nuestro Señor Jesucristo.
Ponte de pie y cierra tus ojos. No te distraigas, cierra tus ojos. Y te voy a animar a que analices tu vida a la luz de la vida de nuestros hermanos de Esmirna, a la luz de lo que Cristo les dijo a ellos y hoy nos dice a nosotros. Cristo Jesús sigue invitándonos, haciéndonos la misma invitación a una vida de compromiso y fidelidad hacia Él, a oponernos al imperio de este mundo en las formas en las que se presente o las ideas que propague. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos vida, verdad, luz. Y hoy nos has hablado, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Conoces nuestro salir, nuestro andar, nuestro regresar. Conoces nuestras decisiones, conoces nuestros miedos y preocupaciones, conoces nuestras luchas, Señor. Conoces nuestras tribulaciones. Mi oración hoy es de que tú nos ayudes a serte fieles. Señor, la fidelidad nuestra es solo una respuesta al inmenso amor que tú has derramado hacia nosotros. Siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. No nos desechaste, no nos destruiste, sino que tú abrazaste el dolor, veniste como uno de nosotros y nos rescataste con tu bendita y preciosa sangre. Señor, no nos pides algo que tú no harías o que hayas hecho ya, porque tú eres fiel a pesar de que nosotros fallamos. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos comprometido nuestros valores, nuestra fe, nuestras convicciones por ir bien o navegar bien el sistema que nos rige hoy, Señor. Porque a veces se nos ha hecho fácil aceptar un trato injusto, realizar algún acto de corrupción o un acto de inmoralidad, Señor, yo qué sé. Y te hemos rechazado de esa forma, Señor, perdónanos. Hoy ayúdanos a afirmar nuestro compromiso contigo, porque el día que te dijimos, sí, sé mi Señor, sé mi Salvador, nosotros nos comprometimos contigo, Señor. Y tú eres aquel que nos ayuda en nuestras debilidades. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando nosotros somos débiles, tú nos fortaleces, porque en nuestra debilidad tu poder se perfecciona, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin, venga lo que venga, ya sea que vengan épocas de bonanza en donde podamos disfrutar de tus regalos y tus bendiciones, Señor, o ya sea que vengan tiempos de aflicción, de dolor, de tristeza. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu palabra, a ser fieles, Señor, a ser personas no de un doble ánimo, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y seamos testigos fieles de tu evangelio en donde quiera que tú nos has puesto, Señor. Y que nuestro testimonio inspire a otros a seguirte, así como hemos sido inspirados hoy por nuestros hermanos de Esmirna. Ayúdanos a serte fieles hasta el fin, Señor, para que tú recibas en todo gloria y honra, porque solo tú, el Cordero inmolado, eres digno de recibir gloria, honra, alabanza, poder y autoridad por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos, Jesús, digno eres para siempre.